Buenas tardes. Gracias a todos y a todas por venir a unas horas que siempre son complicadas, bien porque no se haya terminado la jornada laboral o estudiantil, o bien porque se haya terminado antes y hay que salir de casa. Siempre se agradece su compañía. Bien, efectivamente, para cerrar este ciclo, se me ocurrió cuando se me propuso la idea de participar en él una vez más, y yo vengo encantado a esta idea que coordina el profesor Antonio Díaz Rodríguez, Archivo del Tiempo. Pues se me ocurrió plantear una temática muy novedosa, ya que se basa en investigaciones absolutamente recientísimas mías. De hecho, lo he expuesto brevemente en algún congreso de hace un mes o así, como primer avance, porque es un tema muy complejo y, como digo, a la par que novedoso, pues muy interesante, pero también tiene muchos flecos, muchas aristas, y por tanto esto tómenlo ustedes como una primera visión dirigida a un público oculto, no necesariamente especialista, pero sí que es algo que se sale por completo de los estudios tradicionales sobre la Inquisición, porque no se ha contemplado en ningún momento, y de hecho solo se puede llegar aquí gracias a lo que eso sí realizo, evidentemente con fruición, que es cruzar documentos de múltiples procedencias, ¿no? Si uno solo se queda en la documentación generada por una institución, pues todo se empobrece. En este caso ha sido todo lo contrario, y esa riqueza es la que me ha permitido iniciarme en este mundo, el de la Inquisición, como en la presencia conversa. Nos puede parecer una paradoja, bueno, nos puede parecer contradictorio, de hecho es una paradoja, es decir, la contradicción es meramente aparente, porque intentaré explicarla y resolverla, pero vamos a hablar de una Inquisición dentro de la cual hay ministros de distintas categorías de origen judío, es decir, presencia de judeoconversos, como aquí vengo a llamar, dentro de la Inquisición. La Inquisición es una institución muy conocida, de la que evidentemente no voy a hacer aquí yo casi referencia alguna para no perder tiempo, y porque doy por sentado que en estos ciclos, y gracias a la exposición esta y a las exposiciones que hemos tenido anteriormente, pues de una forma u otra se ha ido dejando muy claro que es ese artefacto institucional, pero también cultural, a la par que, por supuesto, religioso, que dominó la vida española durante siglos, y especialmente la larga etapa del Siglo de Oro, por llamarlo de esta manera. Sabemos muchísimo de la Inquisición, son miles y miles los estudios que contamos sobre ella. Cuando digo miles y miles no es una forma de hablar, posiblemente sean decenas de miles o cientos de miles desde hace décadas, muchas décadas. Ha tenido distintas fases de picos de interés nacional y, por supuesto, internacional. Ahora mismo vuelve a estar la Inquisición desde hace un tiempo otra vez muy atractiva para el historiador o la historiadora. Pero, a pesar de ser muy conocida, a pesar de ser una institución que se ha trabajado bastante, no se ha trabajado lo suficiente, y desde luego todavía queda mucho por descubrir. Y mucho por descubrir, no solo pequeños matices que pueda encontrar siempre cualquier investigador, que eso es obvio, en algún archivo perdido, sino queda por conocer en realidad gran parte de su esencia, gran parte de su funcionamiento y, en este caso, de su estructura interna. Porque lo que se ha trabajado, que es mucho, pero sigue siendo enormemente insuficiente, se ha centrado en personajes llamativos, en inquisidores generales, en personajes también relevantes desde la perspectiva inversa, es decir, de víctimas de reos procesados por la Inquisición, hombres y mujeres, aquí sí muchas mujeres, porque incluso más que los varones, condenadas o condenados por el Santo Oficio. Pero todo eso son estudios muy interesantes y necesarios, por supuesto, pero singulares. Sin embargo, conocemos muy poco todavía de cómo funciona por dentro la Inquisición, como sucede igual en otros ámbitos institucionales, por ejemplo, en la audiencia o chancillería, en lo que se refiere, en lo relativo a los oficios que podemos llamar menores. Es decir, si sabemos bastante de los oidores de la chancillería, los grandes jueces, pues no sabemos casi nada todavía del personal subalterno, que es permanente a diferencia del anterior, y por tanto es muy interesante en sí mismo, ¿no? Sean porteros, sean relatores, sean abogados, sean procuradores, sean escribanos o receptores. Pues aquí sucede igual. Si sabemos, todavía queda mucho por saber, pero si sabemos bastante de los inquisidores, sobre todo de los generales, de los inquisidores de distrito, poco, no sabemos casi nada de estos personajes, de estas figuras, secretarios, comisarios, familiares del Santo Oficio y otros que evidentemente no voy a detallar en su extensión y complejidad, pero que tienen la virtualidad de ser menos poderosos, pero de ser mucho más numerosos, de ser más abundantes, pero también de ser permanentes, es decir, una estructura que no cambia de sitio, mientras que los inquisidores sí, por lo general, se mueven. Por tanto, para analizar la dinámica del poder local son claves. Bueno, como les he dicho, todo esto procede, y lo que espero en años futuros vendrá en forma de publicaciones, pues de un cruzamiento de fuentes, que eso sí que me caracteriza.
porque además de la documentación inquisitorial clásica, es decir, la que está en la sección de Inquisición de Madrid, del Archivo Histórico Nacional, pues hay un grupo de información de la propia Inquisición enorme que casi nadie ha consultado, y yo lentamente, desde hace ya más de una década, pues voy vaciando, que es la correspondencia entre los tribunales de distrito, es decir, el Tribunal de Córdoba, de Granada, el de Sevilla, el de Valladolid, Toledo, hacia Madrid. Y eso se salvó de la destrucción, de la quema de los franceses y a comienzos del 19. No tenemos la carta de la Inquisición a Granada o a Córdoba, pero sí tenemos la respuesta, y con unos borradores se puede reconstruir más o menos, o la propia carta permite muchas veces entender perfectamente, o al menos suficientemente, de qué va el tema. Cada tribunal cuenta con unas 30.000 cartas, por tanto es un trabajo lento, pero nos permite presentar panoramas muy diferentes a los que conocemos de la documentación inquisitorial clásica. A eso añadimos pues todo tipo de fuentes locales, sean protocolos notariales, sean parroquiales, sean expedientes matrimoniales, sean expedientes judiciales, nacionales, etc. Con todo ello, evidentemente, se nos permite dar una visión muy diferente de esa Inquisición, que nos viene como un fantasma, como un monstruo, que lo fue, que se dedicaba a exterminar la herejía, que se dedicó, que atacó durísimamente a los judeoconversos, entre otros grupos, que lo hizo, pero que también era mucho más complicada, porque era una institución humana, y por tanto, donde hay seres humanos, pues hay corrupción, hay elementos que distorsionan la ley, y en esos resquicios es donde los conversos supieron entrar, y ahora veremos cómo y para qué. Y la propia Inquisición, curiosamente, como el propio sistema, y lo recordaré recapitulando al final, pues en vez de debilitarse por esa transgresión de la norma, acabó reforzándose. Perdón. No sabemos que la Inquisición tuviera conversos. Sin embargo, curiosamente, sí somos conscientes, o algunos lo somos, de que el primer inquisidor general era de origen judío, al menos parcialmente. Es una anécdota, esto no quiere decir, ni mucho menos, que vayamos a tener una Inquisición creada por un judío o algo parecido. Es simplemente mostrar cómo las cosas ya desde el primer momento son complicadas. Los reyes católicos no les preocupa lo más mínimo el tema, llamémoslo racial, si queremos entrecomillarlo, sino el tema herético, el tema religioso. Torquemada es absolutamente irreprochable en su heterodoxia y va a ser creado como el primer infamoso inquisidor general. No es la peor alimaña que creó esta institución, la gran alimaña fue cordobesa de adopción, Lucero, pero Tomás de Torquemada se ha llevado la fama, por lo menos, de iniciar el proceso. Pero, curiosamente, ya en la época se conocía perfectamente que su abuela, su bisabuela, o sus bisabuelos, perdón, es decir, los padres de la abuela paterna, perdón, fueron judíos directamente convertidos, porque eran los abuelos de su tío carnal, el famoso, oscurecido por él, el otro famoso Torquemada, el cardenal Juan de Torquemada. Por tanto, estamos hablando de que esto del principio, bueno, no es ni mucho menos la norma, de hecho sería lo mínimo, pero que ya nos plantea al menos una reflexión. Se ha dicho lo propio de Diego de Deza, el que le sucedió, pero yo esto no lo tengo tan claro, no lo descarto en absoluto, de hecho creo que sí lo es, pero no se ha investigado. Entonces las investigaciones que yo realizo siempre, y las que traigo aquí desde luego, se basan en algo en que yo me pueda equivocar o no, pero que lo tengo documentado y demostrado, no una precisión heredada de otros del pasado porque lo hizo alguien o porque se llame de este apellido. Eso es una estupidez y solo induce a errores y, por supuesto, a la confusión. Esto habría que verlo, pero bueno, en cualquier caso es todo de menos, porque aunque fuese así, el cambio se produce a partir de Felipe II, donde se van a introducir, por simplificar, exigencias nuevas para ser ministro de la Inquisición. Antes esto estaba muy poco codificado, había pocos o era muy caótico su nombramiento, no había ningún tipo de prueba genealógica y a partir del año 60 se impone, como es lógico, en la lógica de la época, una averiguación genealógica para poder ser ministro de la Inquisición. Evidentemente no tiene mucho sentido que uno se dedique a perseguir judeoconversos si heretizan si el ministro es judeoconverso. Entonces, la lógica es irreprochable, aunque sea monstruosa a nuestro ojo. Felipe II, por tanto, representaba el momento de inflexión, la ruptura absoluta. Ya saben ustedes la fama que tiene este monarca de cerril con el tema religioso, cultural, el cierre de fronteras, toda la reacción. Bueno, yo he dedicado un libro muy reciente, de finales de 2016, a desmontar
toda esta teorización basada en no ver documentación con elementos centrados en la limpieza de sangre. Lo traigo aquí porque de él, en síntesis, les traeré algunos datos. Después, por supuesto, elevaremos la mirada a toda la monarquía hispánica y a todos los siglos de la modernidad, sobre todo los dos primeros, el 16 y el 17. Pero, como detallo nominalmente en ese libro, que fue el resultado de ser nombrado catedrático de la Cátedra Felipe II de Valladolid, pues en los años del reinado, en realidad incluso menos de lo que fue el largo reinado de Felipe II, solo en un distrito, como va a ser el de Toledo, hay 78 casos de familiares de Santo Oficio con problemas por ser de origen judío, en algún grado, en alguna línea, por ellos, por sus mujeres, por sus abuelos, por quien sea, detectados y rechazados o problematizados en su evolución interna en ese tribunal. Piensen ustedes que esto habría que multiplicarlo solo en ese reinado pues por los 12 o 14 tribunales, y esto es lo que se ha detectado, no el cruzamiento de fuentes que yo pueda hacer ahora o en un futuro con cada caso. Por tanto, serían mucho más. Estamos hablando de un número muy relevante sin que fuera mayoritario. Pero claro, esto es una etapa inicial, la etapa más cerrada o menos dinámica todavía de los Habsburgo en evolución social. Si no fuéramos a tiempo de Felipe IV, con la guerra sistemática, la necesidad financiera de la monarquía que se encuentra con frentes desde Chile a Flandes o desde Sicilia a Irlanda, pues nos encontraríamos con un mucho mayor movimiento y cambio, como lo sabemos en otros ámbitos, yo mismo lo he estudiado, y que seguramente cuando entráramos en estadística, pues en este campo sería abrumador la presencia de familiares con limpieza de sangre, con problemas de limpieza de sangre, lo cual no es nada raro. Estamos pensando, siempre repito, cuando doy clase o explico una conferencia, que el sistema demencial de los estatutos de limpieza de sangre hace que una persona sea judía conversa aunque solo tenga una gota de sangre de 16 o de 32 o de 64 abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, etc. Es decir, que no, en el momento que se han ido mezclando la sangre, sobre todo los grupos más adinerados, pues se encuentran con que hay una masa enorme de élites locales, nobles medianos, nobles altos, eclesiásticos que tienen sangre conversa por algún costado, que son irreprochables en su fe, pero que se encuentran con este problema que afecta a todos. Otros grupos no son así, son grupos más de origen mercantil, que se mantienen más o menos firmes en sus, no digo creencias religiosas, pero sí en su identidad cultural, y que están menos integrados, pero que están igualmente afectados por este proceso y que quieren escapar de esa presión. Todo eso es lo que va a ir entrando en la Inquisición, como vamos a ver ahora. Esto es una introducción larga, pero una introducción creo que necesaria. Vamos a empezar a ver testimonios, que siempre será más interesante que el análisis teórico de la situación. Esta presencia conversa, sin que, repito, fuera mayoritaria, ni mucho menos, no era un desconocido en la época. Lo desconocemos nosotros porque hemos olvidado el pasado, como es lógico, y porque tampoco se ha investigado donde se tenía que investigar, o con la intensidad que se debiera haber hecho. Pero, como digo, exagerando un poco, si se quiere, es un secreto a voces, es decir, nadie, todo el mundo sabe. Yo esta misma tarde estaba haciendo un documento en red y me encuentro con algo muy parecido, ¿no? Es decir, las risas que provoca tal o cual tema. Es decir, se sabe lo que está pasando, o al menos se sospecha en muchos casos, pero evidentemente se puede denunciar con la boca pequeña, por una razón muy obvia. Criticar a la Inquisición no suele salir gratis. Esto es un ejemplo, en este caso, de una persona, es una especie de poema convertido en prosa malamente, pero deja muy claro lo que quiere decir. Este señor va a intentar ser comisario de Santo Oficio, es decir, un ministerio de la Inquisición de nivel bajo, pero más elevado que el familiar, es un clérigo, por tanto, y lo que le están diciendo es que sus armas y su escudo de armas en realidad es el aspa de San Andrés, es decir, que lo que tiene es un San Benito. Eso es lo que significa el aspa de San Andrés, es decir, tu escudo de armas, que será muy bonito, tendrá ahí unas calderas o un león rampante, pues en realidad lo que tendrías que poner es esto, ¿no? Es una broma, un libelo, un papel injurioso o una hablilla que va circulando y que en un momento dado pues se registra ante cualquier prueba de limpieza de sangre algún testigo que recuerda lo que le decían o lo que se decía en ese pueblo. Como este ejemplo podríamos poner mucho. Pero, como digo,
Con la Inquisición hay que tener cuidado, porque claro, se está llamando, si esto sube de nivel, se está acusando a la Inquisición de ser corrupta o de ser prevaricadora, y la Inquisición, hombre, no quema por sistema, ese es otro de los grandes tópicos, pero evidentemente es bastante peligrosa tenerla enfrente, incluso cerca. En este caso, en 1581, otro familiar, en este caso otro ministro, en este caso un familiar, Francisco Rodríguez del Mertello, se querella en Valladolid, en el Tribunal de la Inquisición de Valladolid, que es su distrito, es el tribunal más grande de la península, es enorme, de un tal Juan de Gormaz, vecino del mismo pueblo, hombre que con mucha libertad habla lo que quiere, es decir, comete un error monstruoso en la época, que es decir lo que piensa. Ya saben ustedes aquel verso atribuido a Quevedo, ¿no? Nunca sé decir lo que se piensa, nunca sabe pensar lo que se dice. Pues el disimulo barroco, que todavía está empezando, llega a su extremo. Aquí es maligno porque dice lo que piensa, lo que es la verdad, ¿no? O lo que él cree que es la verdad. Y le había espetado, y por eso está en rojo, que el Santo Oficio se servía de personas conversas y tenía ministros y familiares de gente conversa. Es decir, estamos hablando de que se sospecha o se tiene claro, pero aquí se denuncia porque eso es una injuria al propio tribunal, que no sé si sería tenida en cuenta o no, y en caso de que lo fuese, cuál sería la reacción del Tribunal de Distrito de Valladolid. Pero vamos, gracia le haría poca, aunque estos tribunales se nutren, como veremos, pues de personal que no es precisamente muy impoluto en sus formas de vida, ¿no? En ningún sentido. Bien, hay conversos en la Inquisición. Podríamos traer cientos de casos. Le he dicho que si solo hay 71 en un reinado que es inicial en un distrito, pues estaríamos hablando de perfectamente en 2 siglos varios miles de casos. ¿De cuántos? Pues de bastantes miles más. Es decir, no es una mayoría, pero es una minoría muy grande. Eso lo tenemos que asumir ya. El resto ya es sacar a la luz cuántos son, pero a mí me interesa más en una charla como esta explicar, más que traer 50 ejemplos, porque sería un disparate, el por qué. Bueno, ¿esto qué sentido tiene? ¿Qué está sucediendo? Y analizarlo de dos maneras. ¿Por qué está pasando? ¿Cómo puede pasar? Algo que es imposible que pase, algo que es la mayor vulneración del espíritu y la letra de la ley del antiguo régimen. Es decir, ya malo está que haya un juez que sea converso o que el marqués tal tenga sangre judía, porque se haya casado por dinero alguno de sus antepasados con una rica descendiente de hebreos, pero que la institución que controla eso esté, si no digo llena, pero muy penetrada por los conversos, pues es una barbaridad. Entonces, vamos a intentar explicar por qué. ¿Por qué quieren ser los conversos primero? Y después cómo lo consiguen. O por lo menos lo que yo opino al respecto de ambos casos, claro. Bien, además de todos de los elementos que uno podría añadir a esta lista, pero que no lo he eliminado voluntariamente porque en realidad son los que cualquier persona querría, es decir, ser familiar de Santo Oficio permite tener un fuero privilegiado. Si matas a alguien, primero te tiene que juzgar el Tribunal de la Inquisición, no un juez civil, y lo mismo, pues claro, es muy interesante, te da cierto prestigio, en una ciudad poco, bueno, pero nunca está de más, en un pueblo mucho, porque claro, hay menos autoridades, a grupos medianos les permite acceder a otros niveles, se conectan entre sí personas que son de esferas distintas. Si hay un mercadero, un tundidor que es familia de Santo Oficio, pues habrá ceremonia y habrá cofradía, la específica de San Pedro Mártir, que donde a lo mejor está junto con un Fernández de Córdoba Ponce de León, que es el alguacil. Es decir, les permite acceder a la gente más baja de este nivel y medio a esferas que no. Pero eso le puede pasar a un labrador, le puede interesar a un descendiente de morisco. Es decir, eso no me interesa aquí, eso es, digamos, obvio. ¿Qué es lo específico de estos judeoconversos? ¿O qué pienso yo que lo es? ¿Qué le hace que presionen para ser miembro de la Inquisición? Bueno, lo más obvio, curiosamente, que sería escapar de la persecución inquisitorial por lo religioso, no está aquí, porque no estamos hablando de herejes, estamos hablando de gente que tiene problemas de limpieza de sangre, por lo general, puede haber alguna excepción, pero es una literalmente excepción ínfima. Si no se trata de meterse en la Inquisición para protegerse de ello. Otros grupos lo van a hacer. Los recientemente descubiertos por mí, moriscos que se quedan en el Reino de Granada hasta el siglo XVIII, no entran en la Inquisición, porque es imposible, claro está, por su procedencia conocida, pero lo que hacen es rodearse de inquisidores como amigos, prestarles dinero, entonces rodearse de un colchón protector, porque estos sí mantienen herejía hasta muy tarde, o al menos prácticas culturales, cuando mínimo heterodoxas. Aquí no hablamos de eso, aquí hablamos de gente que es supuestamente irreprochable en la fe, o tan irreprochable como cualquier cristiano viejo,
más o menos, pero que quiere escapar de la marca de la infamia, escapar de ese conocimiento público de descender de judíos y de que por las calles te vayan diciendo puto judío, perro judío, o que te insulten y tengas que batirte en duelo o intentar matar a alguien porque haya ganado una partida de cartas y se haya calentado el otro. Es decir, el día a día de un drama monstruoso que no vamos a hablar aquí por falta de tiempo. Obviamente hay que entrar en la Inquisición porque si no se es miembro de la Inquisición, sino tú, algún pariente, te conviertes en sospechoso de tener sangre judía. Es decir, es muy frecuente, ahora veremos algún testimonio, creo, recordar que dice, bueno, pudiendo serlo, ¿por qué no lo es? Eso quiere decir algo, ¿no? Es decir, hay que serlo para generar la imagen de que se es limpio. Es decir, esa necesidad es vital, porque si no la tienes, aunque fueses limpio, ya despiertas sospechas. Si evidentemente eres de origen converso o llevas apellidos que están marcados por la infamia de los San Benito, pues evidentemente el peligro es superior. Evidentemente, una vez que se pasan esas pruebas genealógicas, que es un terrible trance donde puede salir a la luz cualquier cosa, puede haber un enemigo, un vecino que cuente que tu bisabuela era otra de la que tú has dicho que es y que recuerda tal o cual cosa. Si se consigue eso ya, el olvido es definitivo en la práctica, porque ya no puede nadie cuestionar o no debe nadie cuestionar, como estamos viendo, la limpieza de la Inquisición. Si la Inquisición ha dicho el visto bueno, esto es inapelable. No lo es, pero lo parece. Pero además, y esto creo que es muy interesante también, porque cuando entra uno empieza a abrir camino al resto del grupo, a la parentela. Y eso lo tienen muy claro los inquisidores, que no son corruptos y se dejan sobornar, como veremos, porque saben perfectamente que el peligro que hay en que entre una de estas grandes familias, una familia muy marcada, no alguien que sea noble y tenga una tatarabuela, bueno, eso se puede mirar para el otro lado, aunque no se deba. El problema es que entre este grupo mercantil cordobés, toledano, granadino, sevillano, muy rico, y que cuando entra uno ya empieza a generar actos positivos para los primos. Es decir, claro, mi apellido Herrera es bueno porque tengo un pariente que se llama Herrera, un primo segundo y que es familiar, por tanto, ese línea. Entonces, van a ir tirando de los primos, van a ir tirando de los parientes y metiéndolos. Y funcionó, evidentemente. Bueno, aquí les traigo algunas citas de este libro para... no la voy a ver, simplemente que las vean rápidamente si les interesa, es decir, cómo al entrar precisamente lo que se hacía es conseguir esa ejecutoria, digamos, de limpieza de sangre que expedía el máximo tribunal dedicado, entre otras cosas ya, más que la herejía, al control de la pureza sanguínea. Y como digo ahí, el resumen, como digo, de esas páginas, el efecto colateral era enorme porque iba purificando, permítaseme la expresión, al resto de los parientes. Así sucedió mucho. Veamos un caso. Un caso que además he trabajado muy recientemente, hace unos días. En 1625, en un proceso muy complicado de nobleza y limpieza de sangre de un caballero de Santiago, un testigo menciona, hablando de la genealogía por doquier de este personaje, porque ya se está complicando la cosa, el expediente tiene como 3.000 páginas, lo normal es que tuviera 50, 70, si no hubiera habido problema. Y el caballero de Santiago tarda en conseguir su hábito, y lo consigue a través del dinero, claro, más de 30 años, cuando lo normal es conseguirlo en 6 meses, pues ahí ya salen muchas cosas. Y entre otras, una cita muy interesante que nos viene al pelo. Están hablando de un toledano, un tal Suárez Ortiz, que sería pariente de este caballero, y que dice que hace unos pocos meses le han admitido en Toledo, por familiares de la Inquisición, cosa que ha causado harta risa y escándalo. Harta risa, evidentemente, porque donde va este advenedizo conocido, pero escándalo porque hayan abierto esa puerta, una puerta semejante para este y los demás. Es decir, ya están abriendo, hasta que lleguen a abrirla a patadas y de par en par, y ingresen en masa todas esas familias toledanas, por poner el caso, Hurtados, Torres, Fuentes, etcétera, que son absolutamente marcadas, que lo sabe todo el mundo, pero que no hay manera ya de controlarlo. Una vez que entra uno, va tirando del resto. Les decía antes, ¿por qué la otra razón? Hay que hacerlo porque, como diría la expresión popular, la mujer del César no solo tiene que ser casta, tiene que parecerlo. Es decir, el limpio no solo tiene que serlo, tiene que aparentarlo, y aparentarlo con un instrumento. Si no lo demuestras y lo eres, pues eres sospechoso. Si no lo eres, evidentemente eres sospechosísimo. Por tanto, hay que conseguirlo como sea para ir poco a poco eliminando esta marca de nacimiento. En este caso, otra cita de por qué una familia es conversa. Y dice un testigo, bueno, no tengo datos, es decir, no hay un San Benito de ese apellido,
no recordamos, porque claro, esto han pasado desde que la conversión, 150 años, 200 años, lo que sea, pero claro, siendo tan rico y poderoso y habiendo emparentado también, es decir, habiéndose casado gracias al dinero también, nunca tuvieron acto con el que purgasen la mala opinión, es decir, nunca tuvieron un acto positivo, que un ministerio de Inquisición que permitiera hacer olvidar esa sospecha, ya que ninguno, como dice en rojo, fue familiar de Santo Oficio, ni este caso concreto trató de ser consultor de Santo Oficio, como es ordinario en todos los que pueden decir. Es decir, todos estos tipos de clérigos, de todas estas personas que están en este nivel, lo normal es que sean consultores, otro oficio de la Inquisición, de más nivel, y por tanto es muy sospechoso. Es decir, no lo ha hecho porque sabía que en la prueba genealógica pues iba a salir los problemas, iba a haber, se iba a detener, iba a haber escándalo, entonces, pero claro, eso ya de por sí es un baldón. No tan grave como empezar un proceso y que se detenga el hábito y quede claro que tienes sangre judía porque no se te ha otorgado, pero el hecho de no intentarlo ya en sí es un fracaso. Y lo inverso, el éxito de conseguirlo. Si lo conseguimos, limpiamos y a veces de golpe pues esa sospecha. Otro ejemplo distinto, en este caso otro testigo, un agustino, que está hablando de otra familia distinta, son casos de toda geografía nacional, sobre todo del ámbito castellano, mucho de Toledo, Valladolid, de esos ámbitos quiero decir, de Córdoba, de Granada o de Sevilla, que en cuanto a la limpieza de esta familia, en el caso paterno, hace 25 o 26 años, no se pueden imaginar ustedes la memoria que había cuando no había televisión, ni internet, ni móviles que apuntaban los teléfonos, la memoria era muy superior a la nuestra y por supuesto la actual. Recuerdan con bastante precisión, no que oí hablar, sino que es que fue hace 26 años, no es una cosa baladí, pero sospechaba de ello, pero como un primo hermano del pretendiente se hizo familiar, pues por lo cual, para su sentimiento y juicio de testigo, le parece que aquellos rumores, aquella habla, pues no tenía fundamento, es decir, eran murmuraciones falsas, movidas por la enemistad o por lo que sea, porque es familiar. Vi probado lo contrario de lo que siempre se había hablado. Es decir, han conseguido entrar y ya, pues bueno, este hombre hable con sinceridad o no, supongámosle sinceridad, pues bueno, pues eso sería falso, porque claro, si la Inquisición lo dice, pues no hay donde reprochar esto, por tanto sería maledicencia, ¿no? Bien, ya hemos visto para qué ingresan. Ya creo que tiene cierto sentido. Yo le veo bastante sentido, ¿no? Pero claro, la parte más interesante, la final, que tarda todavía, no se ilusionen, aún queda, se centra en lo interesante para mí, porque lo anterior todavía parte de una lógica aplastante, ¿no? Necesitan, ¿no? Aunque haya habido que definirla por vez primera. Pero, ¿cómo lo hacen? Porque claro, están cerradas las puertas, a cal y canto, al que tenga una bisabuela de una de sus tatarabuelas, solo. Repito, no crean ustedes que se trata de ser judaizante o de tener todos los antepasados hebreos, que de todo hay, por supuesto, sino simplemente con tener una gota. En la teoría está prohibido. Por tanto, ¿cómo lo hacen? Lo hacen de múltiples formas. Vamos a centrarnos en algunas para no eternizarnos, pero que evidentemente va desde la más obvia, pero no siempre fácil de ver, como el soborno, es decir, sobornando testigos que mientan, sobornando informantes, es decir, jueces que están haciendo la información, que mientan más que los testigos, o que solo interroguen a los testigos que está dando el pretendiente. No sabemos cómo se designan a los testigos, por tanto, no se sabe. Se sabe cuando hay algún problema o incidencia. Por tanto, claro, el informante puede llevar un expediente magnífico, encerrarlo, todo ha ido muy bien. Si solo ha entrevistado a los amigos del candidato, no lo vamos a saber, salvo que reconstruyamos con redes sociales, que es muy complejo, pero se puede hacer el perfil de los testigos, es muy complicado, no se ha hecho nunca. El soborno es una de las más recurrentes acusaciones a los informantes, a los testigos. Por supuesto, además del soborno en este caso, el miedo. Decía un investigador, el profesor Jean-Pierre Dedier, hace años que en realidad cuando un candidato probaba su limpieza de sangre, lo que estaba probando no es su genealogía, aunque lo hiciese, sino su poder social. Es decir, si no era nadie, podía salir a la luz todo lo que fuera. Si era alguien muy poderoso a nivel local, nadie se iba a atrever, porque esto es secreto, se hace ante un crucifijo, con una puerta cerrada. Pero ¿quién le dice al testigo que los informantes no salen por la puerta y le cuentan al pretendiente o a su primo lo que acaba de decir y tal, y a este pues, le dan una paliza o lo matan?
entre otras cosas porque son cosas que pasaban. Igual que los testigos juran que no van a decir nada y saben que cuando salgan por la puerta le van a contar al pretendiente que han preguntado y si han preguntado algo raro, pues eso significa que ha habido alguna noticia y entonces hay que reaccionar corriendo y todo. No se crean que esto es una forma de hablar, esto funciona, esta ruptura del secreto funciona magníficamente porque son una sociedad exactamente igual de corrupta que la nuestra o de poco corrupta, es decir, no pensemos que son mejores ni peores, son diferentes y si hoy existe todo tipo de prácticas, ¿por qué no la iba a haber? O más seguramente porque había menos control. Pero además de eso, que es implícito al género humano, al menos potencialmente hablando, tenemos que entrar en elementos más interesantes aún si cabe. El hecho de la amistad con los poderosos. Tenemos que pensar que para la alta nobleza, igual que para la corona, y para muchos de los altos prelados, estas leyes de limpieza de sangre, es decir, anticonversas, son monstruosas o son, para quizás generalizar más, una estupidez. No hay más conversos que en el entorno de los grandes nobles. Es decir, las cortes señoriales, las cortes nobiliarias están rodeadas de conversos. Al conde de Palma, al duque de Infantado, al marqués de Priego le trae sin cuidado quién es su mayordomo, quién es su escribano, quién es su alcalde, mientras funcionen y funcionen para lo que están. Pues para cobrar impuestos, para administrar y no se preocupa de dar. Es el pueblo el que está más preocupado de la genealogía del vecino. Los grandes prelados, los que no son fanáticos religiosos, hacen exactamente igual. La corona funciona así. El sistema tiene que funcionar y a pesar de la ley que dice que hay que excluir a todos los que tengan sangre judía. Por lo tanto, los poderosos van a funcionar muchas veces como un colchón protector por mero altruismo, por interés, porque son sus criados o directamente porque también, digamos, se les da algún regalo. Pero en general, cuanto más alto, es simplemente porque a mis criados los voy a proteger yo, como hace cualquier gran autoridad, evidentemente interesada para que funcione su propia casa nobiliaria. Pero también hay complicidad por parte de los inquisidores generales más tolerantes. Y esto es algo que no sabemos prácticamente nada, porque en realidad lo que se ha estudiado de los inquisidores generales, que no es mucho para la importancia de la figura, no se ha centrado demasiado en cuál es su tendencia en este campo, por no decir nada. Y tenemos que hacer análisis todavía por aproximación, tengo que hacerlo en función de su carácter, vamos a llamarlo así, erasmista, si estamos en tiempos de Carlos V, o de su carácter magnánimo en temas espirituales, llamémoslo de esta manera, en épocas posteriores. Igual que habrá elementos más reaccionarios, más fanáticos, pues habrá inquisidores generales, para lo cual esto es una estupidez. Soy inquisidor general porque mi carrera me ha llevado ahí, las cientos de cosas, que soy el hijo del duque de tal cual. En realidad no me preocupa esto demasiado y no voy a meterme en Honduras. Aquí tenemos dos casos, dos ejemplos de los muchos inquisidores generales que hubo, que son llamativamente proconversos, si se me permite la expresión, que sería anacrónica, pero nos entendemos con ella muy bien. Don Alonso Manrique, un erasmista, sea eso lo que sea, de marca mayor, es un clásico y bueno, en su época todavía estaban muy lejos de los estatutos de limpieza de sangre, pero los conversos desde luego gozan de una protección clarísima aquí en terreno religioso. Lo he traído como un ejemplo, aunque no tenga que ver directamente con la penetración de ese caso. Pero don Andrés Pacheco, que fue obispo de Cuenca y después inquisidor general en 1622, fue un caso clarísimo de directamente protección de los conversos, sobre todo su círculo más cercano, y de penetración de estos judeoconversos en la Inquisición gracias a su protección. Y esto lo vamos a ver a través del análisis de una familia. Vamos a centrarnos en una familia que me interesa muchísimo, que hace años trabajo, que espero pronto, cuando tenga tiempo, no sé cuándo será eso, pero bueno, publicar una monografía, que son los chirinos de Cuenca y sus derivaciones. Y nos permite, voy a ir muy rápido, porque esto no es simplemente para que vean ustedes para qué sirve un inquisidor general amigo. El personaje más conocido de la familia es Mosén Diego de Valera, el cronista de los Reyes Católicos, que usa ese apellido, pero en realidad su hermano y sus sobrinos van a usar todos chirinos. Y esta familia con múltiples ramas, no me interesa aquí, es un ejemplo, no me interesa entrar en detalle, va a mantener no ya problemas de limpieza de sangre, sino muy graves problemas o graves con la propia herejía o con las prácticas culturales que la sitúan cerca de la heterodoxia hasta muy tarde, pues hasta fechas precisamente al lado del que les he contado, de la llegada de su protector. Es decir, no va a ser gente que tenga problemas con la Inquisición en 1490, en 1505, sino que van a llegar, no todos por supuesto, pero mucho más tarde. Pero no solo por los chirinos,
sino por todos los costados de su parentela. Es decir, todos los casamientos durante un siglo son, o casi todos, con judeoconversas, todas ellas de familia judaizante. Por tanto, estamos hablando del ejemplo máximo. Y pongo aquí un caso, aquí otros casos, voy a ir rápido por cuestiones temporales, es simplemente como muestra. Estamos hablando, ven ustedes ahí, quemados vivos, procesados, pero con problemas de limpieza de sangre, por ejemplo, todavía siendo un personaje tan importante como García de Valladolid, con problemas de limpieza de sangre muy grandes, porque claro, sale a la luz todo esto. Esta flecha significa que el próximo árbol es ahí, y este matrimonio, como pues son, como ven ustedes, ahí se me ha ido, todo lo rojo es judeoconverso, este también, pero bueno, reconciliados, es decir, condenados por la Inquisición en mayor o menor grado, podemos, no sé si me ha ido alguno, procesados por los procesos, es decir, cada casamiento, casi todo, nos hace pensar en un señor que aquí, por ejemplo, intenta ser familia de Santo Oficio cuando el hermano de su abuelo ha sido procesado por hereje, ¿no? Aunque haya sido absuelto. Sí, vale, ha sido absuelto, pero es que era de origen judío para ser procesado por hereje. Es decir, lo que me interesa mostrar aquí es cómo esta familia ha mantenido hasta finales del XVI una enorme, idiosincrasia judeoconversa, con una conciencia de grupo brutal, con unos casamientos endogámicos grupalmente hablando, que les lleva pues, a tener cosas como estas en fechas tan tardías, y siendo este quién es. ¿Cómo se olvida todo esto? ¿Cómo esta familia deja ese pasado de golpe de lado? Un pasado registrado en los archivos de la Inquisición, todo esto son registros de la Inquisición, de documentos que en el folio 14 aparece el proceso del libro tal de la abuela. Pues todo esto se limpia de golpe gracias a una figura, Hernando Chirino Salazar, un jesuita del mayor interés, que sí que ha sido biografiado, pero que requiere una biografía urgente, un estudio, una tesis, o sea, porque es mucho más de lo que se piensa, creo yo, y que adquiera esta perspectiva que le estoy dando, que no se ha hecho nunca, que va a ser protegido del obispo de Cuenca, es decir, se encuentra con la suerte que le cae de obispo cuando él era un eclesiástico que está empezando, una persona inteligentísima, va a ser el brazo derecho de Olivares, va a ser autor de buena parte de la política financiera fiscal de Olivares, autor intelectual, y se encuentra con que el obispo pues, no tiene ningún problema con que estos chirinos vengan por lo que vienen, sino que le pertenece a un personaje del mayor interés y del mayor nivel. Cuando salte inquisidor general, inmediatamente un señor que desciende por todos los costados de conversos condenados por la Inquisición pasa a ser calificador de la Inquisición, es decir, miembro de la Inquisición de los niveles altos y de la propia Suprema, es decir, no de un tribunal de distrito, del Consejo. Es decir, llamen ustedes por la Inquisición, ven aquí que hay tribunales de distrito y encima está el Consejo de la Suprema y General Inquisición y al frente de él el Inquisidor General. Pues entra de calificador, pero inmediatamente no solo él entra, sino que inmediatamente toda su familia, gracias a la protección del Inquisidor, pasa a obtener cargos del mayor nivel o a casarse y ir con cargos de ser, como ven aquí, un sobrino inquisidor de Murcia, un inquisidor, familiares, calificadores, secretario de Santo Oficio o su propio hermano, alguacil mayor, que es un cargo honorífico, pero de la Inquisición, de la Suprema, no de un tribunal de distrito, y por supuesto pronto vestir con un hábito de Santiago, con la mayor consagración, pues ya no solo serían limpios, sino además nobles de sangre, viniendo, como digo, de un judío que se llamó, era un médico judío en San García de Guadalajara, o como se llamase porque tenía varias denominaciones. Precisamente es el Consejo de la Suprema, es decir, el último órgano decisivo, a mi entender, y esto repito una vez más, es muy mío, la gran, permítanme la expresión vulgar, pero muy clarificadora, la gran lavadora de ascendencia. Allí todo se lava al final, porque ahí lo que va a estar en juego es el gobierno de la monarquía en uno de sus aspectos, es decir, los consejos y la monarquía, el sistema, aunque no puede vulnerar sus propias leyes y aunque no puede resistirse a la presión social que hay contra los conversos, no está dispuesta a dejar que el sistema se destruya por, perdónenme la expresión, estupideces de si la tatarabuela del tatarabuelo era judía y entonces no lo tengo como militar luchando contra holandeses o no lo tengo de juez juzgando o no lo tengo de gobernador o de lo que sea. Porque la realidad tiene que ir siempre por delante. ¿Qué se hace? Pues evidentemente un juego magistral de fingir que nada está pasando, como siempre digo, y todo está pasando. ¿Cómo funciona concretamente? Pues en el momento que yo presento una candidatura a familiar de Santo Oficio, a familiar, notario, calificador, lo que sea, y
se detecta los problemas genealógicos, es decir, que en mitad de la averiguación alguien cuenta algo o aparece un documento, o el fiscal hace bien los deberes y se registra en la documentación del secreto, es decir, del archivo, y se descubre todo esto que hemos visto los chirinos, que los bisabuelos han quemado, que tal, pues ahí se termina que terminar, y muchas veces se termina. Si el candidato no tiene suficiente poder social, si es un don nadie, si es un tundidor de Santa Marina o es un labrador mediano de Castro del Río, pues posiblemente ahí se quede todo porque no tiene capacidad, lo ha intentado y le ha salido mal. Pero si es miembro, porque sea muy rico, pero además miembro de un clan muy rico, empiezan a ponerse en marcha los mecanismos de presión a amigos, a señores, al obispo de Córdoba, a los jurados de Córdoba, por poner casos, etc., y empiezan a presionar a la Suprema con qué pena la deshonra de esta familia, el deshonor, etc. Recordemos que el sistema se basa en que, por ejemplo, los regidores de las ciudades voten los impuestos de millones, entre otras muchas cosas. Y claro, la capacidad de votar o no votar un impuesto inmenso también dependerá de que al primo segundo le concedan esta familiatura que está detenida, porque las amenazas veladas pueden ir en dos sentidos, ¿no? La clave está en que el tribunal, incluso aunque voten totalmente de acuerdo los inquisidores y digan que esto no puede ser un disparate, se puede reabrir en cualquier caso. Pero si se vota en discordia, es decir, con que de los tres uno de ellos pues se abstenga o vote a favor, aunque sea una cosa evidentísimamente aberrante, pues va arriba, se apela y por tanto en la Suprema se decide. En las Supremas casi siempre se decide a favor del candidato. Yo he visto miles de cartas. Cuando digo miles de cartas, digo fácilmente 100.000 o 100 y pico mil de este tenor, de la correspondencia de distintos tribunales. Lo que es interesante, claro está, son las de la época dorada, es decir, el siglo de oro, y no todas hablan del tema. Pero unos cuantos miles van de la temática. Siempre son de la Suprema diciendo ¿por qué no se reabre el caso de tal? ¿Por qué no atendéis las peticiones de fulanito? Y lo otro, vuestra Alteza, que es como se llama a los consejos, es que no podemos por esto, ya os escribimos el día tal, que es que la tatarabuela la quemaron, que esto va a ser un escándalo, y 3 cartas después, pues estoy ordenando que se abra otra vez y que tal. Es decir, la Suprema en general es mucho más favorable cuando hay detrás un peso político, llamémoslo así, específico. Os voy a dar un ejemplo, otro ejemplo, que siempre se llama entretenido. Este señor, don Fray Gaspar de Molina y Oviedo, intenta ser, en fecha tan tardía para nuestros intereses, aquí, donde ya están pasando muchos siglos desde la conversión, pues quiere ser calificador del Tribunal de Extremadura, el Tribunal de Llerena, porque ese es su nombre al residir en esa ciudad. Las pruebas son muy duras, muy complicadas, salen a la luz muchos rumores sobre la ascendencia conversa por prácticamente todos los costados, por todas las líneas de este señor. Pero es que, además de los rumores, el archivo del secreto demuestra fehacientemente que su tatarabuelo, un boticario, pues fue penitenciado por judaizante en fecha tan tardía como 1579. Estamos hablando para el tema del mantenimiento de la herejía es muy tarde. En estas fechas quedan muy pocos, si no son marranos, que seguramente sea, es decir, judeoconversos de origen portugués, que vienen más tarde y reactivan la fe judaica, digamos, en el panorama nacional. Su poder, el poder de su familia, hará que, a pesar, no de los rumores, a pesar de la existencia de pruebas fehacientes de su tatarabuelo y de 2 tíos carnales de este, es decir, que hay documentos que demuestran directamente la línea, pasará los filtros, será calificador y, lo más interesante, llegará a cardenal de la Iglesia y su sobrino, a consecuencia del éxito de la familia, será nombrado marqués de Ureña el mismo año que él accede a ese principado eclesiástico. Y por tanto estamos hablando de que cuando se pasa ese filtro ya no hay trabas, las que dependan de tu inteligencia, capacidad, el grupo de influencia y el dinero familiar. Pero ya a partir de ese momento, hasta cardenalato, que más no se puede llegar, pues evidentemente se puede acceder. Vamos acabando, no se preocupe. Y en la base del sistema están los secretarios del Santo Oficio. Venimos hablando en fichas anteriores, en imágenes anteriores, del secreto, del archivo, de dónde están esos documentos. ¿Qué es esto? En el secreto, se llama así, se custodian la documentación de la Inquisición. Secreta por su propia esencia, bajo pena de excomunión y, por supuesto, pena física y pecuniaria que podrían conducir a la muerte, si acaso, si se vulnera.
y que solo se accede a ella por parte de los escribanos propios de la Inquisición, que se llaman con el más prestigioso nombre de secretarios del secreto, secretario de la Inquisición. Son los que tienen acceso. Y cuando los inquisidores, el fiscal, en el caso de las pruebas de la Inquisición, pues detecta o sospecha o es espabilado y se saben los apellidos más notoriamente marcados de un pueblo, de una ciudad, detecta que el candidato, al dar su genealogía, padre y abuelos, pues tiene algo raro. Dice, a mí no me gusta cómo suena en Córdoba, Herrera, Hierro, Roa, Toledo, suena muy mal, son conversos. Y en cada ciudad, pues bueno, como estos 200 apellidos, pero en fin, se llama González o Sánchez, pues evidentemente hay de todo, ¿no? Pero en algunos sitios pues están muy marcados esto. Entonces, pido que se recorran los registros. Normalmente se concede y eso significa que los secretarios entran en el archivo con varias, y hay unos libros prontuarios, que todo eso ha desaparecido, por supuesto, ardió, por desgracia, donde unos abecedarios iban buscando procesos y genealogías que se dieron después, en visitas, etcétera. Y con todo ello arman un expediente, digamos, y dicen, pues efectivamente tenemos 50 personas de apellido Herrera en Córdoba, esta genealogía, y ahora los inquisidores, si hacen bien el tarea, el fiscal intenta enganchar con la genealogía del pretendiente. Claro, llamarse Herrera no significa nada, o llamarse Cruz no significa nada en sí, pero entonces a veces le piden que en vez de abuelo, que es lo estándar, pues de bisabuelo, tatarabuelo, a ver si consiguen cruzar los datos. Es una base de datos, lo que está, la Inquisición tiene una base de datos. Pero claro, este material es tan importante y tan peligroso, imagínense que se sabe lo que es esto, que conduce a la ruptura de la paz social. Es decir, aquí puede haber muertes, y las hay, bandos, enfrentamientos, si tal o cual familia es manchada porque a uno se le va la boca y filtra la información. Bueno, yo esto lo he estudiado, sigo estudiándolo en el plan negativo, es decir, los linajudos que tienen aquí ustedes son chantajistas profesionales que se dedican, es un tema fascinante para hacer una tesis o cualquier cosa, y 10, que se dedican a chantajear a los pretendientes a cargo de la Inquisición y de lo que sea, de una canonjía en Córdoba o un caballero de Calatrava, da igual, gracias a su conocimiento genealógico. Y vas al pretendiente o a un intermediario, si es muy desagradable el cara a cara, y se dice, bueno, sé perfectamente que tú en realidad eres converso por aquí y por allá, y lo puedo demostrar. O me pagas dinero, o cuando me llamen a testificar, nos llamen, porque es un grupo, pues diremos esto y te paralizamos y el escándalo. Si les pagas, pues muchos pasan adelante, y si no, pues se medio matan y llega un pleito, y por eso conocemos parte de esta dinámica. A mí no me interesa ver ahora esa cara, me interesa la inversa, claro, porque el linajudo es un chantajista, pero si el chantajista cobra, no sabemos que hay chantaje y el chantajeado pasa indemne, le cuesta el dinero, pero nada más, es decir, no queda rastro. Por tanto, estos linajudos, estos secretarios que tienen acceso, cobran, y si se les paga, estos conversos entran. Y vamos a ver cómo no es solo una apreciación mía, sino que funciona. Bueno, aquí he puesto algunos datos, es decir, estos libros de genealogía son unos libros que se hacen específicos, porque claro, la Inquisición sabe que se cambian de apellido, se cambian de lugar, por tanto intenta actualizar la base de datos, es una base de datos en papel. Lo que tenemos, lo que yo tengo, pues muchos documentos, copias que se han salvado en otros sitios de donde deberían estar, y si tuviéramos eso entero, bueno, sería espectacular. Solo se conservan 2 libros de genealogía en la Inquisición de Canarias, que están depositados en muy mal estado, yo lo he consultado, en el Museo Canario, allí en las islas, y que nos dan una idea perfecta de lo que fue. Por desgracia es una gota de agua en un océano de pérdidas, pero, como digo, estos datos les permiten obrar. Vamos a ver algún caso como, no es que lo diga yo, sino como la propia institución es consciente de esa corrupción de sus propios funcionarios. Lamento que alguna diapositiva va a tener la letra un poco más pequeña, pero era para que lo vean. Lo importante es que vean el sistema, no el detalle, que vean el proceso en general. Esto es una denuncia de la propia Inquisición, que habiendo entrado, el inquisidor, el visitador concretamente, que está haciendo una inspección de cómo funciona el tribunal, al recorrer los registros para ver si encontraba, no, este caso es el fiscal, que hay muchos concretos, a ver si encontraba notas que oponer, es decir, esos datos que usar contra el apellido que intentaba, la persona que intentaba ser familiar, buscando en el índice el apellido Aliaga y el número de folio, claro, porque ahí hay, imagínense ustedes, pues como miles de legajos, entonces hay que ir al número genealogía, porque además sabemos los nombres, por desgracia, pues si te ponen los dientes largos, libro 3 de genealogías de cabra, folio 1140, y dice, Dios mío, mi vida, lo que
lo que había, 3 libros de cabra en 1100 y pico, o 3, o 4 o 5, pues multipliquen usted por cada pueblo, entonces se ha perdido, y en cada tribunal. Por desgracia, es un drama. Bueno, pues claro, el índice le permite, pues Aliaga, pues el libro 8, legajo 8, folio 14, legajo 20, folio 50, lo que sea. Pues cuando voy a buscar en el índice Aliaga, me encuentro que está borrado en el índice con unos borrones muy grandes de forma que no se podían leer. Sí, un secretario ha inutilizado en ese caso, y aunque hay otros borrones y salpicaduras en la misma plana, es decir, se conoce que fue todo de propósito, es decir, lo que ha hecho para desmentir el cuidado que ha habido en los primeros, es decir, han hecho otros borrones como si es que se le fuera la tinta a la pluma para disimular, porque en los otros no encubre ningún apellido, simplemente que le ha caído un borrón. Y esto se hace más llano, es decir, más claro, porque pocos días atrás no había borrones y está escrito una letra muy limpia y clara el dicho índice, es decir, lo han hecho con todo. ¿Por qué? Pues porque el pretendiente sabe lo que hay, o el otro, mejor dicho, el pretendiente está tanteando, alguien ha llegado al secretario, el otro mira y dice, no, que sepa que tiene aquí 5 antepasados. Bueno, ¿qué vale imposibilitar encontrarlo? Que no se van a poner a ver 2000 legajos. Bueno, pues 500 ducados, pues si los paga, pues hago esto. Pero no es solo esto, por ejemplo. Esto ya es más técnico, perdonen la letra, pero bueno, lo importante. Pero para que vean el punto en que llega la Inquisición cuando se pone a hacer los deberes. Otra cosa que después esto prosperar o no. En el cuerpo del dicho libro, al folio 13, está esta nota. Véase el proceso del... Y ahora lo interesante. Donde pone Antón de Aliaga, han transformado el apellido en Alaya. Claro, para que llegue aquí ya no encuentra Aliaga, han cambiado la letra y en el mismo Aliaga la han enmendado y dice Alargas. Y véanse la información tal y cual, y la palabra Serra ponen Serrán, es decir, están manipulando los documentos para que no se pueda, cuando llegue, no, y entonces tengas que decir, pues de esta familia no hay nada, no hay ningún problema, que siga adelante y le hagan familia de Santo Oficio en este caso. Como esto habría muchísimo, es uno de los más llamativos, por eso se lo traigo, aunque sea un poco la tasa a su lectura, para que vean hasta qué punto están manipulando en algunos casos, y sí, como se puede detectar, y claro, ¿quién ha sido? A saber, nadie lo sabe, nadie se acuerda, ya se han muerto siempre. Sigamos por este camino, vamos acabando. En 1680, una fecha ya tardía para nuestros intereses, el licenciado Juan de Arellano Mariño escribe al Consejo de la Suprema esta carta, donde dice, se queja de la poca legalidad que se halla en algunos ministros del secreto, secretario de la Inquisición, secretario del secreto, es decir, del archivo, pues lo más arcano, es decir, los secretos más profundos, suele publicarse en la plaza, es decir, lo van contando, van diciendo quién es converso, quién es... Claro, eso es, yo como digo, pena de excomunión, pena de despojamiento del oficio y de ahí para arriba. Y eso no puede salir, no puede dejar de salir de algún momento. Es decir, si la gente va contando que fulanica y tal es tatarabuela, como lo saben, hay cosas muy técnicas, eso es que alguien lo ha filtrado de la propia institución. Entonces, él sospecha vehementemente contra un secretario concreto y dice, respecto de que casi todas las casas principales de Murcia, es decir, las grandes familias, los grandes nobles de Murcia, padecen algunos defectos de limpieza de sangre, es decir, reparo o notas por casamientos desiguales, es decir, que algún antepasado se ha casado con una conversa por dinero o con mucha y de ahí le viene esa mancha que no pueden borrar, porque eso es imborrable. Y en estos grandes nobles hubiera quien por un papel, es decir, por arrancar un papel y quitar el expediente y destruirlo, o que se borrara una nota, lo que acabamos de ver, daría cantidades considerables. Es decir, son plenamente conscientes de la capacidad de soborno de un grupo poderoso y de la capacidad de conseguir esos sobornos, o sea, de recibirlos por parte de los interesados. Yo estudié en el tema de los linajudos cómo se enriquecían los secretarios de Santo Oficio de algunos sitios, Granada, por ejemplo, y les voy a traer unos ejemplos toledanos muy interesantes con los que concluiré. Este cohecho, como digo, es omnipresente. Este texto, podría traer muchos más, lo traigo porque creo que es divertido, aunque no les parezca la lectura, lo es. Porque en este caso, un pretendiente a familiar manda a un secretario de estos, le manda con un criado, con un propio, una bolsa con dinero. Un exportillo de reales de A8 y A4, de tamaño y forma donde cabían 500 reales de vellón, que está muy bien, y el secretario, pensando que eran cuartos, es decir, no te decía, en vez de llegar, dice, este me está dando calderilla, o sea, me va a pagar 4 duros, lo devolvió diciendo que él era muy honesto, que él no necesitaba pagar. Entonces el otro se enteró y dice, no, al criado dice, dile que es plata. Y entonces el otro cogió. Y dice, a mí no me va a soportar, ya que lo hacemos bien, me vaya a dar 10 euros porque tenga un expediente. Voy terminando. Esto se comparece muy bien, se complementa, no solo con el dinero
fría y vulgarmente dedicado a la corrupción, que es tan propia del ser humano, sino con eso mismo que transformado en matrimonio viene a ser algo legalizado, sagrado y digno. Porque a fin de cuentas que te den el dinero en una bolsa o que te lo den a cambio de casarte con una hija, pues más o menos lo mismo, pero en versión más fina, ¿no? Bueno, muchos de estos secretarios lo que hacen es un gran negocio casándose con o casando a su hijo en función con estos conversos a cambio de dotes y herencias que jamás podrían recibir porque son de condición social mucho más modesta, aunque sean cristianos viejos, que estos conversos que son de origen judío, pero son infinitamente más ricos y poderosos. Vamos a ver un caso de los muchos que estoy estudiando. Sigamos en Toledo, que da mucho juego. Bueno, es que además es lo que tengo más trabajando actualmente, por eso hay más toledanos, no porque sea... Quizá también porque como hay tal concentración de conversos ricos, es de los sitios que más se dé, ¿no? Pero esto será en cualquier sitio. En 1661, este escribano da su genealogía en el Santo Oficio, es decir, es un judío converso y que tendrá algún problema y da su ascendencia, ¿no? Padres, abuelos, tal y cual. Y él mismo reconoce que todos sus antepasados, o prácticamente todos, son de origen judío y que han tenido problemas con la Inquisición. Por tanto, él y su descendencia quedaría marcada para los siglos, si quisieran intentar cualquier cuestión de honor, porque es que en fecha tan tarde como esta, pues tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, según los casos, ha dejado claro, por desgracia para él, en un proceso, pues que es converso y por este lado. Pero, estos conversos por todos los costados, el tío, es decir, el hermano del padre de este señor, se ha casado con la hija de un secretario de la Inquisición. Y, a su vez, el hijo de este secretario se ha casado con la hermana, es decir, el padre y el hijo se han casado con dos hermanas. Claro, si analizamos el testamento, que hay que verlo por otro lado, de este rico jurado, pues nos dice que su esposa no llevó dote ninguna. Las mujeres son las que aportan la dote, el dinero. Esta, en vez de llevar lo que le correspondería, no lleva nada, unos muebles, nada. Es él el que la dota. Es decir, en vez de que ella traiga el dinero, es él el que la dota. ¿Qué quiero decir? El secretario se está enlazando con esta familia, está casando a una hija gratis, que eso es un sueño en esta época, y está el otro comprando esa alianza matrimonial, siendo él el que dote a la mujer en vez de lo inverso. Es decir, un proceso muy interesante. A partir de este momento, y a pesar de esto, esta familia comienza a entrar en el Santo Oficio. Evidentemente, este secretario pues ya se encargaría de que cuando hubiera que investigar o tirar del registro, pues no aparecieran los papeles o aparecieran lo que fuese. Un caso cordobés, de Aguilar de la Frontera. Esta señora está casada con un familiar de Inquisición. Y le preguntan, bueno, si la familia, a un testigo, usted está atacando a los Aguilar, una familia conversa en Aguilar, donde lleva el mismo nombre, ya nada más que empezando por ahí, es una familia claramente judeo-conversa, muy, muy claramente, muy marcada. Y dice, bueno, ¿y cómo es posible que usted diga esto si esta señora se ha casado con un miembro de la Inquisición? Ella también tiene que hacer sus pruebas, las mujeres de la Inquisición de la familia tienen que hacer pruebas. Y por tanto, igual que a él, se la puede rechazar a él porque la mujer tenga, aunque sea limpio, si se ha casado con una conversa, quedaría excluido. Y dicen, ¿cómo es posible? Entonces el testigo responde, estas pruebas salieron bien porque todos los ministros de la Inquisición de la villa declararon, es decir, hablaron en su abono, es decir, declararon a favor de la limpieza de sangre a sabiendas de que esta mujer descendía de conversos y de condenados por la Inquisición. Pero claro, ¿por qué? Pues que habían casado un pariente muy cercano con una prima hermana del comisario, pariente que era a su vez, es decir, están interesados, esta señora de honor, por tanto, declaro, miento, perjuro y no pasa nada. Bueno, no pasa nada, para su alma ellos sabrán. Pasaban cosas mucho más interesantes para su hacienda y estatus social, y acabo con esto. Si hacen la tarea bien estos corruptos secretarios y permiten que entren los conversos, pues a veces les va muy bien. Veamos unos señores que son labradores bajísimos de baronía, de apellido Martínez, un apellido muy común, de una pequeñísima localidad, labradores muy bajos, que limpios de sangre, claro, porque ¿quién iba a casarse con eso? Sino unos labradores pobres, se meten en la Inquisición. Y nos llega hasta este señor. Gente que de Martínez acaban llamándose Alpuche y al final se llaman Pantoja, que a pesar de lo que usted puede venir a la cabeza, es un apellido muy, muy importante de la nobleza toledana, aunque nos recuerde otras cosas hoy día. Bueno, pues
este señor Pantoja, que ya ha dignificado su apellido, de Martínez a Pantoja han pasado unas cuantas generaciones de usurpación, es secretario de Santo Oficio, su padre y él se han dedicado a testificar a favor de los conversos cuando cobraban, en contra de los conversos cuando no cobraban, entonces decían la verdad. Y este señor, ya bisnieto de un pequeño labrador, casi un gañán, nieto de un pequeño acomodado labrador, pasa a, sin entrar en la fortuna, casarse con una condesa viuda, miembro por los dos apellidos de lo mejor de la nobleza española, y además condesa en Toledo, porque los Casarubios son una línea asentada, o al menos con casa abierta en Toledo, como se decía. Este don Manuel, que no es nada, sería regidor perpetuo de Ocaña y sobre todo de Toledo, caballero de Calatrava, y con la fortuna que está consiguiendo su padre y él a través del cohecho, compra 2 pueblos a la corona, 2 señoríos, y llegará a ser nada menos que presidente de la Casa de Contratación. Ni el padre ni él, siendo el padre canónigo de Toledo ya viudo y el hijo caballero de Calatrava y presidente de la Contratación, llegarán el don en fechas tan tardías como esta. No se lo he quitado yo, es que no lo lleva. Ya el hijo sí se atreve. Es decir, porque es que todavía no son, a pesar de eso, porque el nivel es tan bajo. Bueno, el hijo, don Juan Manuel, es decir, ya cuando sean, es decir, ya es simplemente los reitos de la fortuna familiar, caballero de Santiago, cargo, está casada con la hija del marqués de Valenzuela, en segundo matrimonio con una de la más alta nobleza por todos los costados, que después será condesa por matrimonio 2 veces, cuando enviude. Perdón. Y ya concluyo el nivel máximo, su hermana, hija del primero con el que empezábamos, se casa con también un consejero, un noble de altísimo nivel, descendiente, por ejemplo, duque de Osuna, marqués después por matrimonio, y el hijo de ellos llegará a ser por matrimonio duque y grande de España. Esto es lo que produce el soborno. Estoy hablando, no vayan ustedes a confundirse, del siglo de oro. Muchas gracias.